Hola, ¿cómo van? ¿Cómo están? Yo nuevamente por aquí enviándoles un saludo y un abrazo en esta temporada y contándoles que vamos a preparar este delicioso rollo de carne que ya en los años pasados lo habíamos preparado mixto con pollo, pero este año lo vamos a hacer con carne de res y con carne de cerdo y yo me atrevería a decir que esto queda más rico que un capón. Sí, señores. Vean, vamos a necesitar 500 gramos de carne molida de res y 500 gramos de carne molida de cerdo. Le vamos a dar sabor con ajo en polvo, comino, orégano, pimienta y laurel molido. Lo vamos a agregar a las carnes, con esto queda delicioso. Perejil bien picadito, bien finito, una cantidad de pimiento o pimentón rojo bien picadito, 2 cucharaditas medianas de sal. Ustedes van probando, deben probar. Aquí tenemos calado o tostado molido, de ese que viene redondito. Lo molimos con un rodillo y le agregamos más o menos, creería que unos 80 gramos. Lo que pasa es que todo esto sí lo hicimos al ojo según la cantidad de carne que ustedes vayan a preparar, ¿cierto? Agregan 2 huevos, cebolla larga picadita con todo y la hojita verde. Mezclan muy bien todo esto y antes de armarlo llevan estas carnes unos 15 minutos a la nevera bien tapaditas para que se impregnen bien todos esos sabores y quede eso bien rico. Muy bien, van a extender ahora el papel aluminio y extienden las tocinetas. Esto es tocineta ahumada, montan una encima de la otra del ancho de 2 tocinetas y van armando como un cuadrado sí, yo creo que queda cuadradito, no tan rectangular. Las montan una encima de la otra, van haciendo como esa camita donde ustedes luego van a poner la carne encima, la van aplanando, así de esta manera. Y ustedes ponen un plástico encima, como el plástico donde hacemos las arepas, y pasan un rodillo encima para que les vaya quedando bien organizadito, bien planito, todo del mismo tamaño, del mismo grosor. Y agregan una capa de zanahoria rallada. Ahora van a colocar queso. Aquí estamos usando queso sabanero, pero ustedes usen el queso que más les guste. Acomodan así los huevos al ancho del rollo. Aquí se fueron unos 6 huevos. Les ponen aceitunas y ciruelas pasas si les gusta. Yo pienso que eso es un sabor muy importante para los platos de las temporadas, pero hay gente que no les gusta, entonces simplemente omitan las aceitunas o lo que no les guste, pues. Empiezan a enrollar con la ayuda del papel aluminio y también con la ayuda de otra persona, porque este rollo, vea, les queda pesado, queda macizo, y para que les quede bien enrolladito, bien apretado, ayúdense también de otra persona. Luego, cuando terminan, se devuelven y ahora sí lo enrollan en el papel aluminio. Y aquí es donde yo les digo que si quiere háganlo menos ancho porque nos quedó poco espacio para cerrarlo y cuando se cocinó se salió un poquito, pero un poquito se salió el relleno. No es la verdad, no es que sea tan grave, lo pueden dejar así si quieren. Aquí lo van a llevar a una bandeja y al horno a 170 grados por hora y 25 minutos. Mientras ustedes van a preparar una salsita dulce que la vamos a usar para dorarlo encima y esto lleva azúcar morena, lleva mantequilla derretida, hojuelas de pimienta roja, mostaza, vino tinto y esta salsita que yo no les sé pronunciar el nombre pero que aquí se los dejo escrito, es una salsita negra. Si la tienen, si no la tienen, no hay problema. No es que sin ella no vaya a quedar rico, no. Es que la teníamos y ahí le agregamos también, pero sin esa salsa también queda rico. Las hojuelas de pimienta roja le van a dar un toque picantico, pero eso es una cosa que luego ni se siente, la verdad. Entonces, ya aquí pasó la hora y 25 minutos, ya está listo esto. Ustedes lo van a desenrollar con mucho cuidado porque recuerden que el rollo está caliente y se les puede desbaratar. Vean que se salió un poquito de relleno a los lados, como medio huevito apenas, pero bueno, eso tampoco es que sea grave, ¿cierto? Y lo van a barnizar así bien con la salsita del azúcar morena que hicimos, lo llevan al horno solamente con el grill encendido, ¿cierto? Para que se gratine por encima, para que quede solo el gratinador encendido, no el horno, y queda doradito. Cuando ustedes ya lo vean así a ojo, el doradito que les gusta, lo sacan y vean esto. Una nariz chismosita tenemos por acá. Vean el resultado de esto tan rico.
Si cortan rodajas de 2 dedos de ancho, le salen 10 rodajas. Y si cortan de 1 dedo de ancho, le salen 20 rodajas, así que es buena cantidad, es un buen rollo. Nos quedó exquisito, háganlo, prepárenlo, vienen acá y nos cuentan en los comentarios cómo les fue, cómo les pareció. Recuerden que somos Rosita Cocina, un canal que prepara cosas ricas para ustedes. Gracias por vernos, gracias por sus comentarios y nos vemos en un próximo video.